A usted muchas gracias por estar en sintonía de TN23, el único canal en Guatemala especializado en noticias y programas de contenido. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En este programa son analizados temas importantes para nosotros los guatemaltecos en media hora y en voz de expertos en estas temáticas. Estamos entonces en el Día del Niño, muy importante para analizar la situación de la niñez guatemalteca, y para ello tenemos como invitada a la licenciada Gloria Castro, quien es defensora de los derechos de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenida sea. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que es un tema importante de abordar, principalmente este día en que en diferentes escuelas, en las casas, al interno de las familias, hasta en restaurantes, en los institutos, están celebrando y conmemorando un día tan importante como es el Día de la Niñez y Adolescencia en el país. Sin embargo, creo que hay que ir más allá de solamente celebrarlo. Hay que reflexionar, hay que entender y poder realmente analizar cómo está esa situación de los niños y niñas en Guatemala, que representan son 7.5 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país, ¿verdad? Hablamos en la ciudad capital, en los departamentos, en las localidades, cómo ellos están viviendo la situación del acceso a sus derechos. Y en ese sentido tenemos varias cifras que reflejan que el Estado adeuda mucho a la niñez y adolescencia. Guatemala cuenta con una ley importante que es la Convención de los Derechos de la Niñez, con un instrumento internacional que es la Convención de los Derechos del Niño, y con una ley que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que son herramientas que tienen 4 principios fundamentales: la no discriminación, la sobrevivencia al desarrollo, el interés superior del niño y la participación de la niñez y adolescencia, que tiene que ver con expresar su opinión y ser escuchada, y esa opinión debe ser escuchada. Estos 4 principios son importantes porque estos deben reflejarse en cualquier programa que se desarrolle en relación al tema de niñez y adolescencia para su atención y su protección integral. En ese sentido, podemos ver que en Guatemala hay muchos niños, niñas y adolescentes que actualmente, por la situación de pobreza, la situación de violencia, han estado migrando no acompañados a otros países en busca de oportunidades que el Estado no les está brindando. Esa parte es algo muy importante de poder ver, y según las cifras que tenemos de acuerdo a UNICEF, en octubre de 2013 y junio de 2014, fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos 57.525 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Estos niños son originarios de diferentes países centroamericanos. Sin embargo, el 24%, que representan 14.086 niños, niñas y adolescentes, son guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos están teniendo que tomar una decisión forzada para irse a otro país en busca de las oportunidades que el Estado les debería de estar dando. Estamos hablando de familias con trabajo digno para que puedan realmente brindar la oportunidad a sus hijos de acceder a todos los derechos. Estamos hablando de la oportunidad de escuela, de la oportunidad de salud, que estamos viendo cómo está la situación de los hospitales, y por el otro lado está la violencia, que ha crecido y aumentado enormemente en Guatemala, y esto implica que muchos niños, niñas y adolescentes también estén tratando de buscar en otros países la seguridad que en Guatemala no se les está brindando, porque ellos son vulnerables al involucramiento por parte de adultos a pandillas o maras o a la comisión de otros delitos. Esto es algo muy importante que el Estado debe tomar en cuenta. Debemos también entonces hablar que según el ENCOVI 2011, el 59.46% de las y los adolescentes es pobre, y el 14.52% vive en extrema pobreza y sin acceso a múltiples servicios básicos. En este sentido, también es importante hacer ver entonces que la mayor parte, ENEI 2013
indica que el 9.5% de la niñez y adolescencia entre 7 y 14 años trabaja, lo que implica que ninguno de estos niños, aunque hagan el intento de mantenerse dentro de la escuela formal, en algún momento la abandonan, porque la carga de trabajo que tienen es fuerte, es dura y hace que pierdan la posibilidad de poder continuar en la escuela. ¿En qué están trabajando, por ejemplo? Trabajan en diferentes situaciones. Estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes que trabajan lavando carros en las calles del país, los que vemos en las esquinas, en los semáforos, vendiendo chicles, lavando los vidrios de los carros, lustrando y algunas otras actividades que también se den, como podemos pensar en las fincas cuando están cortando el café, algodón, para el tiempo de la cosecha. Estos también son niños, niñas y adolescentes que están trabajando y que muchas veces su trabajo ni siquiera es reconocido. Y a veces es de riesgo. Y a veces, por supuesto, corren enormes riesgos, no solamente en la cosecha, en el tema de dónde duermen, con quién están, sino también en las calles de Guatemala. Corren el riesgo de Guatemala y de muchos otros departamentos en el país, corren el riesgo de ser involucrados en el tema de trata de personas o en el tema también de involucrarlos en la comisión de delitos, ¿verdad? Son serios los riesgos que la niñez y adolescencia corren en las calles, y esto es igualmente una responsabilidad del Estado, que cuenta con una hoja de ruta para un Estado libre de trabajo infantil que no está siendo cumplida. Hay muchas instituciones involucradas, tiene varias dimensiones, desde la prevención, la atención, salud, educación, el tema de la lucha con la pobreza. Sin embargo, muchos de los programas que se están desarrollando realmente son programas muy débiles que no permiten realmente lograr erradicar el trabajo infantil. Por el otro lado, debemos hablar de que el trabajo infantil no se va a erradicar en medida de que siga agudizándose la pobreza. Creo que esto es algo muy importante que debemos ver, y por supuesto, tanto el gobierno de transición como los dos partidos políticos en contienda deben visualizar. ¿Han abordado el tema niñez los partidos políticos ahora que lo menciona? Yo creo que dentro de lo que hemos visto que abordan, hay algunas situaciones muy débiles. Por lo general se van en el tema de educación y salud, que no estoy diciendo no es importante, por supuesto es fundamental. Sin embargo, hay otros temas, como el tema de la prevención de todas las situaciones de violencia, la prevención de maltrato, la prevención de la violencia sexual. Tenemos también que hablar en ese sentido el tema de la lucha contra la pobreza a través de que los padres logren tener trabajos dignos en el país, con salarios mínimos que les permitan cubrir la canasta básica, para que ellos también puedan brindar a sus hijos e hijas todos los derechos a los cuales ellos tienen derecho, valga la redundancia, tienen derecho en este país. Entonces, eso es algo importante que deben tomar en cuenta. Debemos tomar en cuenta las cifras que el Ministerio Público también ha venido acumulando del 2010 al 2014, y ahí me interesa hacer una diferencia importante, porque realmente se han incrementado las denuncias en el tema de maltrato contra niños, niñas y adolescentes. En el 2010, el Ministerio Público reporta que registraron 2.435 denuncias, y en el 2014 están reportando que ya registraron 9.076 denuncias. Esto es únicamente una institución. Aquí no están contabilizadas las denuncias que ha recibido Procuraduría General de la Nación, los juzgados y otras instancias que pueden recibir denuncias y que no se pueden sumar en globalidad, porque muchas veces se repiten, ¿verdad? O se duplica el número. Sin embargo, estas cifras del Ministerio Público es importante tomarlas en cuenta. Eso quiere decir que sí, hay una cultura de una mayor denuncia. Hay una cultura de una mayor denuncia por parte de la sociedad en general, pero tenemos que trabajar a nivel de la prevención dentro de las familias, en las escuelas, en los institutos, en todos los lugares donde hay niños, niñas y adolescentes. Debemos asegurar que sean lugares seguros
y confiables para que ellos puedan desarrollarse y estar protegidos. ¿Cuál es la denuncia más recurrente de estas? En estas denuncias hablan solo en término general el maltrato contra las personas, que puede ser la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, y estamos hablando también del tema de violencia sexual. En ese caso, el Ministerio Público dice que ha recibido en el 2014 8.067 denuncias por violencia sexual contra niñas y niñas, o sea, un promedio de 22 denuncias diarias en este tema. Gracias, licenciada. En este momento vamos a ir a una breve pausa, pero volvemos de inmediato. Y es que estamos conmemorando, celebrando el Día del Niño, pero no todo es motivo de celebración. Hay muchas realidades que estamos conociendo en este programa y que deben preocuparnos como Estado, como sociedad. Volvemos de inmediato. Está donde ocurre la noticia. Un solo mensaje en las redes sociales no es noticia. Una noticia es una historia con protagonistas, eventos y detalles que usted necesita conocer. TN23 con un grupo de profesionales dedicados a llevar las noticias relevantes en el momento que ocurre. La historia completa en el lugar de los hechos para mantenerlo informado. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias, 24 horas. Música que mueve al mundo. 101.3. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Reacciona con Extrema. 101.3. Somos tu música. Si lo que buscas es estar informado, TN23, el primer canal noticioso con la mejor información del momento, con la mayor amplitud en noticias de Guatemala y el mundo. Periodistas de TN23 desplegados en diferentes puntos del país con unidades móviles, ampliando la información que usted necesita saber. TN23 es el canal con más emisiones noticiosas en Guatemala. Pregunte a su operador de cable en qué número tiene a TN23, el canal de información las 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Precisamente en el Día del Niño hay mucho de qué celebrar y de hecho muchas familias guatemaltecas se reúnen esta tarde y esta noche para celebrarle a sus niños, pero también hay muchas realidades de niños que no tienen esa suerte y que incluso están afrontando situaciones de riesgo. Es lo que estamos conociendo hoy en este programa con la licenciada Gloria Castro, quien es defensora de los derechos de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Un poco más sobre el tema empleo, trabajo infantil. Los niños pues de hecho no tendrían que estar trabajando, pero ¿a qué edad sí ya pueden tener ellos cierto permiso para desarrollar tareas laborales? Sí, de acuerdo a la legislación nacional es a partir de los 14 años, ¿verdad? En empleos que siempre brinden toda la seguridad, cumplan con ciertos horarios, ¿verdad? Y que no quebrante la posibilidad de ellos de continuar estudiando. Sin embargo, también hay una lucha porque hay un convenio, está el convenio de la edad mínima de la OIT, que habla de que la niñez y que los adolescentes, la edad mínima para el trabajo de ellos debe ser a los 15 años. Sin embargo, yo creo que en esto hay mucho que discutir con las organizaciones de sociedad civil, con el Congreso, con las diferentes instancias que deben promover y hacer estos cambios legislativos, en realidad de elevar esta edad a los 18 años, porque estamos hablando de que los niños, niñas y adolescentes deben estar en la escuela, es otra su situación. No debemos permitir que la niñez y adolescencia guatemalteca esté trabajando, asumiendo responsabilidades de los adultos. Yo creo que esto es algo muy importante que debemos verlo y igualmente se está promoviendo. Hay una iniciativa de ley, la 4647, que está en el Congreso de la República para elevar la edad del matrimonio de tanto de hombres como mujeres a los 18 años. Yo creo que esa es la edad. ¿Perdón? ¿Cuál es la situación actual sobre este tema? La situación actual es que los varones pueden casarse a los 16 años y las mujeres a los 14.
años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como sociedad permitamos que la niñez y adolescencia asuma ese tipo de responsabilidades cuando estamos hablando de que están en formación? Hay un proceso de desarrollo evolutivo que se debe respetar, que es toda la parte no solamente física, biológica, sino también la parte de madurez emocional, la parte de madurez psicológica. No puede ser que una niña, porque ya tenga su menarquia, ya ella esté habilitada para tener niños, dicen, ¿verdad? Ella ya está de merecer, dicen muchas veces también en el interior de la República. Sin embargo, creemos que esto es algo que hay que irlo erradicando. Son visiones que no son adecuadas, que pueden tener parte de cultura y de patrones de crianza que se van repitiendo. Sin embargo, en este sentido sí debemos impulsar para que esto no se dé. La mayoría de edad en Guatemala para todos es a los 18 años, y entonces, ¿por qué los niños, las niñas y los adolescentes en edades tempranas tienen que asumir responsabilidades de adultos? Sobre la violencia sexual, ¿cuáles son las observaciones de ustedes? Sí, en el tema de la violencia sexual es muy importante hablar del tema de los embarazos tempranos. Estamos hablando que el Ministerio de Salud y Asistencia Social a septiembre de 2013 indicó que reporta 50.016 embarazos de adolescentes, de las cuales el 8.5%, o sea, 4.250 casos, eran niñas entre 10 y 14 años. No puede ser posible que la sociedad guatemalteca, cualquiera de nosotros, podamos ver esto como una cosa natural, algo normal, o porque a la niña le gusta. Yo creo que aquí hay una visión que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver también con la visión de ver a las niñas y a las adolescentes como objetos sexuales, que pueden servir para el placer de otras personas, y esto no puede ser posible. Debemos denunciar, debemos trabajar y desarrollar acciones de prevención tanto a nivel de la ciudad capital como en el interior de la República, que sean acciones preventivas que permitan cambiar esa representación social que tenemos de los niños, niñas y adolescentes para poder protegerlos y que se les respete. ¿Qué políticas públicas sobre la niñez aplican en este momento en nuestra legislación y están siendo cumplidas, licenciada? Sí, yo quiero comentarle, hay una política nacional de niñez y adolescencia con su plan de acción que está reconocido en el CATUN 2032, ¿verdad? Escuchando a la anterior persona, está tomada en cuenta ahí. Sin embargo, el tema de la inversión que se debe de hacer es una de las grandes dificultades. En el momento en que el país no coloca a la niñez y adolescencia en su agenda política y en su presupuesto como tal, y asignarle a las instituciones que deben garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez a través de garantizar la seguridad, la protección, la atención integral, en ese momento el Estado está incumpliendo seriamente con la Convención de los Derechos del Niño, no está cumpliendo la política nacional y mucho menos puede cumplir algunas políticas municipales que hay en diferentes municipios del interior de la República, que han sido impulsadas en su mayor parte por organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, muchas de ellas no cuentan con una asignación presupuestaria basada en realmente un diagnóstico que les permita dirigir las acciones hacia las situaciones de mayor riesgo que viven los niños, niñas y adolescentes en cada uno de sus municipios. Todavía las municipalidades no han logrado asumir la responsabilidad que tienen en la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. No es solamente en la ciudad capital, es el gobierno central y es el Estado a través del gobierno central y de los gobiernos municipales que deben promover este tipo de políticas con los presupuestos adecuados, por supuesto, manejados con transparencia, ¿verdad? Y con evaluaciones de impacto para realmente reducir las situaciones que están viviendo los niños y niñas en cualquiera de los municipios de Guatemala. Porque normalmente la situación es peor entonces en las áreas más alejadas. Claro, así es. Más de
muchos de los niños y niñas que trabajan están básicamente en las áreas rurales, ¿verdad? Estamos hablando del nororiente del país, que tiene los más altos niveles de niños y niñas que trabajan. Se habla de estándares internacionales sobre cuánto debería destinarse para la niñez por día y por niño. Sí. ¿Cómo estamos en ese tema? Precisamente estamos viendo que en un último estudio que hizo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, conjuntamente con UNICEF, ellos indican que para dar los primeros pasos, ¿verdad? No estamos hablando de la inversión total, los primeros pasos hacia un sistema de protección social de la niñez fuerte y consolidado, se debe incrementar la inversión pública hacia el 2021 al 4.8% del Producto Interno Bruto. Actualmente Guatemala invierte el 3.2% del Producto Interno Bruto en los programas sociales, y hay otra situación que ver. Como esto es tan mínimo, realmente las instituciones no pueden cumplir con sus funciones al 100%. Siempre hay situaciones como Procuraduría General de la Nación o como Secretaría de Bienestar Social que no han logrado descentralizarse en su totalidad, estar en todos los municipios y contar con las herramientas y el recurso humano necesario para realmente dar la atención debida a cada una de las problemáticas que se pueda presentar en el interior. ¿Necesitamos nuevas leyes o simplemente cumplir las ya existentes? Yo creo que es importante, por supuesto, evaluar el impacto, lo que se ha venido haciendo durante estos años, pero creo que realmente tanto la Convención como la Ley de Protección Integral se ha cumplido en mínima parte. Hay muchas acciones importantes que se tienen. Actualmente contamos, si no estoy mal, con 25 juzgados de niñez y adolescencia, algunos mixtos todavía trabajando también niñez y adolescencia amenazada y violada en sus derechos, como también adolescentes en conflicto con la ley. También Procuraduría General de la Nación está a la par de cada uno de estos juzgados. Sin embargo, se puede ver y percibir a través de las noticias y de las diferentes supervisiones que hemos realizado que realmente no logran cubrir la demanda de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Es importante también tomar en cuenta en esta coyuntura con la situación de la defraudación fiscal que muchas de las instituciones que deben proteger a la niñez y adolescencia, estamos hablando Secretaría de Bienestar Social, Consejo Nacional de Adopciones, Procuraduría General de la Nación, Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, se van a ver afectadas por los diferentes recortes que están sufriendo las instituciones. Y esto implica entonces una atención todavía más reducida para la niñez y adolescencia. Yo creo que esto es algo que, nuevamente repitiendo, el gobierno de transición y los dos partidos en contienda electoral deben tomar en cuenta. Creo que es importante que se sienten, que puedan realmente revisar y retomar realmente el presupuesto para estas instituciones. Es algo urgente y es una necesidad sentida a todas luces, lo estamos viendo en las noticias diariamente, niños que mueren por balas perdidas, niños y niñas que son maltratados severamente por los padres, por las madres, por personas cercanas a ellos. Ya hablábamos de la violencia sexual, hablábamos de otros temas que nos indican en cifras cómo está realmente viviendo la niñez y adolescencia, sus derechos en Guatemala. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, licenciada. Claro que sí, yo creo que en este sentido para nosotros es muy importante también que tanto el gobierno de transición como los partidos políticos empiecen también a discutir sobre la inversión directa a favor de los niños, niñas y adolescencia. Estamos hablando también el de impulsar y promover políticas públicas municipales, departamentales, regionales, con sus presupuestos asignados para que realmente puedan tener un efecto. Por supuesto, con su evaluación, seguimiento y monitoreo necesario para poder ir haciendo los ajustes y evaluando el impacto de las mismas y realmente poder ver cómo en Guatemala se puede reducir realmente el maltrato infantil, la violencia sexual, el trabajo infantil, la mendicidad de los niños a raíz de la explotación de adultos para que trabajen en las calles. Todo esto se puede hacer y se puede trabajar si realmente el Estado
pone el tema de niñez y adolescencia como un eje transversal, se les reconoce como personas y como sujetos de derecho, y en esa medida vamos a poder lograr que nuestra niñez viva dignamente. Licenciada Castro, gracias por estar con nosotros aquí en TN23. Gracias a usted. Dándonos esta explicación entonces muy amplia sobre la situación de la niñez en Guatemala. Hay que celebrar, pero también hay que poner atención a todos estos indicadores que nos pintan como el país que somos. A usted le agradezco y le invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen otros programas que también van a ser de su interés.